A dar comienzo, siendo ya las 3:30 de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos ahora oficialmente, más allá de que hemos estado conversando en la previa de estos minutitos. Eh, yo voy a proceder ahora nos había quedado de la semana anterior, no sé si recuerdan, nos había quedado pendiente terminar de revisar la posición de nuestro país en el contexto internacional, esto que nosotros hemos denominado la Argentina en el mundo hoy, en el mundo actual, un poco para analizar la coyuntura, ¿no es cierto? Porque, como saben y como hemos revisado inclusive hasta en la unidad 2, ¿no es cierto? Nuestra economía es una economía abierta, con una fuerte imbricación con el mercado internacional, es una economía primigeniamente vinculada con el mercado internacional. Nuestro país se insertó, y eso lo vamos a desarrollar después con un poco más de profundidad cuando pasemos al tema que nos ocupa en la jornada de hoy, que estaba previsto ocuparnos exclusivamente en la jornada de hoy, una primigenia inserción en el mercado internacional, en lo que denominamos la División Internacional del Trabajo. Y ustedes recordarán, inclusive en la clase que dictó el titular, que nos acompaña hoy Julio, el modelo agroexportador, ese modelo de acumulación que definió de alguna manera para nuestro país la producción de materias primas con destino al mercado internacional a cambio de la importación de productos manufacturados. Entonces, ese fue un poco el rol inicial que tuvo nuestro país, una vez organizado institucionalmente, territorialmente. Por lo tanto, el escenario internacional, esto que a veces se da en llamar el mundo, bueno, tiene una, como les decía, una fuerte incidencia en los procesos locales. Entonces, entender cómo es esa dinámica regional, pensemos que nuestro país forma parte de un continente, de un subcontinente, con el que hay fuertes lazos históricos, pero también comerciales y económicos, hace al análisis de la coyuntura y de la estructura económica de nuestro país. Entonces, dicho esto, me gustaría compartirles ahora entonces esto que nos había quedado pendiente del escenario internacional. Espero que puedan ver la filmina, el PowerPoint, y habíamos quedado en esta instancia, en la situación de Argentina en la región y el mundo. Y decirles que quizá muchos de ustedes lo hayan sentido nombrar por los medios de comunicación, Matías, sí, ponerlo en presentación general y no para sé... que se vea, para que se vea toda la pantalla. Ah, perdón, gracias, sí, perdón, Ahora ahí, sí. ahí está. Sí, sí. Muy bien. Entonces, esto que circula en los medios de comunicación, que circula en las charlas, inclusive que deben estar quizá revisando en alguna otra cátedra, en alguna otra materia del plan de estudio de la licenciatura, que circula en jornadas y en talleres especializados de política internacional, bueno, que es esta denominada tensión geopolítica que hay actualmente entre Estados Unidos y China, pero que no es exclusivamente de nuestro tiempo el término tensión geopolítica, porque como vemos, ha habido otras etapas de la historia contemporánea y de la historia moderna con fuertes tensiones imperialistas, ¿no? Recuperando a esto que hemos analizado, que hemos revisado en la unidad 3, el texto de Lenin sobre el imperialismo, que tiene como una de sus emergentes, como una de sus características, el ansia, la disputa de los países imperialistas, de las principales potencias, por apropiarse, por adueñarse de mercados del resto del mundo. De hecho, como recordarán,
digamos, la Primera Guerra Mundial fue una guerra imperialista, con esa Alemania disconforme con el reparto que había en ese momento del mundo entre las grandes potencias occidentales europeas y con ese chispazo que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y el desencadenamiento de la guerra, ¿no es cierto? Pero entonces ha habido esta tensión geopolítica, esta disputa permanente por mercados, por recursos, es característica de esta fase del capitalismo, de esta fase imperialista del capitalismo que describiera Lenin. Tenemos desde fines del siglo XVIII hasta 1945 una hegemonía, una preponderancia, por decirlo de alguna manera, de Gran Bretaña, pero ya en los últimos decenios que venía en claro desmantelamiento, en clara disgregación. La emergencia de un mundo bipolar, caracterizado por el enfrentamiento entre las dos potencias de Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética entre buena parte de la segunda mitad del siglo XX, se puede cifrar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, una preponderancia, una hegemonía norteamericana claramente con un mundo unipolar, entre la caída todas caídas del muro de Berlín y la caída y la destrucción por el atentado de las Torres Gemelas en 2001. Y vamos a ver ahora qué elementos nos pueden hacer reflexionar, pensar, hipotetizar respecto a un actual declive norteamericano y un ascenso de China. Bueno, en primer lugar, hay un proyecto hegemónico. Para que haya proyectos hegemónicos en disputa, tiene que haber al menos dos proyectos hegemónicos. Uno, el proyecto norteamericano con sus lugares comunes, el consenso de Washington. Digamos, la hegemonía norteamericana tiene una multiplicidad de plataformas y de dispositivos desarrollados. Primero fue el Plan Marshall para Europa, los organismos de financiamiento internacional como el FMI y el Banco Mundial, por otro lado, son emergentes de la hegemonía norteamericana, la Organización Mundial del Comercio, y tantos otros. Para América del Sur tuvo el Plan Cóndor, Estados Unidos, como una emergente de su poder hegemónico, de su proyecto hegemónico. Para ese patio trasero que éramos los países sudamericanos, previó el desarrollo de dictaduras durante la década del 70, la década del 80, para disciplinar a las fuerzas populares e imponer los intereses norteamericanos, el neoliberalismo, en estas latitudes. Entonces Estados Unidos cuenta con una batería de dispositivos, de proyectos hegemónicos que expresan su hegemonía, a través de los cuales estas instituciones, estos proyectos, estos dispositivos expresan la hegemonía norteamericana en el mundo. El ALCA en su momento es otro emergente, otro exponente, otro dispositivo pensado para la hegemonía norteamericana, que intentó imponer inclusive en nuestros territorios, y quizá como emergente de ese quiebre de la hegemonía norteamericana sobrevino el no al ALCA, ese plantón de los países latinoamericanos, sudamericanos, allá por el año 2004. Bien, para que haya una tensión geopolítica tiene que haber otro proyecto hegemónico en disputa. Y el proyecto hegemónico en disputa con el norteamericano, que tiene todos estos dispositivos a los que hice referencia recién, es el que se denomina públicamente la nueva ruta de la seda. De lo dicho hasta acá, ¿alguna duda se va comprendiendo? Por favor, les pido que me interrumpan, que comenten en el chat si esto que estamos diciendo les parece conocido, lo han sentido nombrar. Si han sentido nombrar alguna vez la palabra nueva ruta de la seda, hace referencia a nueva ruta de la seda por la medieval ruta de la seda, ¿no es cierto?, que comunicaba Oriente con Occidente, inclusive a partir de la cual llegaron las pulgas de las ratas que desplegaron la peste bubónica en el medioevo occidental europeo.
esa ruta de la seda que intenta recrear China en la actualidad como proyecto hegemónico. ¿Qué implica el proyecto hegemónico chino? Bueno, implica inversiones que totalizan aproximadamente el $1 billón. Se compone de una dimensión comercial, pero también de aspectos financieros, de seguridad, culturales. ¿Qué implica? Bueno, ampliar las vías hacia el oeste, ¿no es cierto? China situada en el lejano oriente, ¿no es cierto?, de nuestro planiferio, de nuestro globo terráqueo, y avanzando a través de esta ruta hacia occidente, permitiéndole a la propia China desarrollar sus regiones occidentales más empobrecidas, porque se concentra Pekín y toda la zona oriental de ese país continental es la que de alguna manera concentra los mayores niveles de desarrollo productivo y social. Así como en nuestro país, como veremos, se concentra en la región pampeana los mayores niveles y grados de desarrollo. Bueno, en China es en el oriente, donde se concentran los poderes institucionales y económicos históricos tradicionales de ese país. Entonces esta ruta de la seda, avanzando hacia el occidente planetario, le va a permitir a su vez a este país continental desarrollar su occidente, ¿no es cierto?, territorial. Bien, este proyecto hegemónico propone desarrollar los sectores industriales chinos justo en momentos en los que el desarrollo del sector secundario en este país está atravesando por una etapa de menor crecimiento relativo. Abre nuevos mercados para sus productos porque nuevos países se integran a cambio de inversiones, ofrecen nichos de mercados específicos a los productos chinos. Es decir, recibimos inversiones chinas, nosotros y otros países del mundo, a cambio de desarrollar industrias, sistemas productivos, no siempre industrias, y a cambio ofrecemos a China y ofrecen los países receptores de este proyecto, ofrecen a China sectores estratégicos de su economía para el intercambio, para la incorporación, para el suministro de bienes mayormente industriales provenientes de China. Bueno, este proyecto también propone y busca acceso privilegiado a recursos energéticos. Pensemos que en nuestro país, a ver si se les ocurre, proyectos energéticos con financiamiento chino. ¿Les suena alguno, compañeros, en el chat? ¿Algún proyecto de desarrollo de infraestructura energética en nuestro país con financiamiento chino? Me gustaría leerlos en el chat, a ver si se les ocurre. Han estado circulando en los medios de comunicación hace poco, inclusive también proyectos no solo de desarrollo de infraestructura energética, sino también de desarrollo de infraestructura de comunicaciones con capitales chinos. Bueno, les estoy dando tiempo para googlearlo ya, así que las represas, hay represas hidroeléctricas que se están desarrollando en el sur con capitales chinos, y también algunos de los PPP, estos proyectos de participación público-privada que se desarrollaron durante el anterior gobierno, que se establecieron, que se configuraron durante la anterior gestión de gobierno, prevén algunos de estos corredores de comunicaciones, de autopistas y rutas, financiamiento de capitales chinos. Entonces, acceso privilegiado a recursos energéticos en países que reciben sus inversiones en infraestructura. También, a cambio de la recepción de inversiones, bueno, los estándares tecnológicos de ese país deben adaptarse o son moneda de cambio, a cambio de inversiones. Bueno, la moneda de cambio es la homogeneización de los estándares tecnológicos, o mejor dicho, la adopción de estándares tecnológicos de ese país, de China, como por ejemplo la telefonía 5G, las gamas, las frecuencias, todo lo que tiene que ver con la configuración tecnológica del 5G,
de la banda del 5G asimilable a los estándares tecnológicos de China e inclusive provista la infraestructura de la Internet por empresarios o por empresas de tecnología china. Y en general implica la expansión de la presencia y de la influencia internacional de China. Bueno, acá hay un mapita con respecto a las inversiones y a las infraestructuras de comunicaciones y de transportes que se prevén desarrollar. Ven que tiene que ver, esto no lo pongo para que lo analicemos, sino simplemente para mostrarles que tiene que ver con el avance, con la comunicación, especialmente con el occidente de Eurasia, de Europa, de África y de Asia. Ven que todas las líneas son transversales, corren en el sentido del Ecuador, digamos, y de los trópicos, en sentido este-oeste. No hay prácticamente comunicaciones norte-sur, porque acá lo que interesa es comunicar a China con el occidente, comunicar a las áreas costeras y orientales de China con Europa occidental. Si no, veríamos franjas meridionales, digamos, de norte a sur, y no. Todas las comunicaciones, los tendidos ferroviarios de comunicaciones, oleoductos, van de este a oeste. Bueno, acá un listado de países con acuerdos para el desarrollo de infraestructuras de terrestres y marítimas, puertos, con China. Esto lo van a tener después presente en este PowerPoint, yo lo voy a subir. Acá les quería mostrar en este breve video, es de 30 segundos, uno de los elementos que permiten describir el ascenso chino en las ligas grandes de la política internacional, y ser un actor que disputa liderazgo y poder y hegemonía a Estados Unidos. Esto que van a ver es de 2008 a 2019 la cantidad de patentes que se tramitaron ante las autoridades internacionales, de patentes tecnológicas, farmacéuticas, militares, de productos bélicos, etc. Patentes en general. Perdón, a ver, ahí estamos. Estados Unidos, arriba del todo, 12.000, 13.000 patentes en 1993 llevaba. Alemania, sí, ¿ve? Lo secundaba. Japón, año 97 ya vamos. Reino Unido en cuarto lugar, año 99, año 2000. Francia en quinto lugar, año 2002. Año 2004, año 2005, aparece China en el pelotón. Miren cómo escala posiciones. 2008, 2009, 2010, China ya está en cuarto lugar por patentamientos. Y en patentes tecnológicas, sobre todo, supera a Estados Unidos de manera inédita el año pasado. Bien, y este es otro elemento que grafica la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, entre esos dos proyectos hegemónicos. Vean ustedes las importaciones norteamericanas de productos chinos. Este gráfico está desarrollado desde el punto de vista norteamericano. Importaciones y exportaciones de Estados Unidos con China. Las barras que van desde el 0 hacia abajo son las importaciones norteamericanas de productos chinos. Fíjense cómo se acrecienta, siendo inexistentes prácticamente en el año 88-89 a los 600.000 casi millones de dólares. Perdón, 6 billones de dólares en 2018. Y esto implica dependencia norteamericana de productos chinos, porque las exportaciones, en cambio, que son las barras desde el 0 hacia arriba, son mucho menores. Apenas sobrepasan el billón de dólares en la actualidad. Entonces en 6 veces es el déficit norteamericano, en 6 veces sus importaciones
es el déficit norteamericano de su balanza comercial con China. Por eso esto que Donald Trump insiste en que, bueno, hay que poner barreras arancelarias a los productos chinos, que China se lleva trabajo norteamericano y le vende después los productos ya manufacturados. Bueno, otro elemento que explica la coyuntura de nuestro país, en el concierto internacional, en el escenario global, es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo que está ahora en stand-by, es un acuerdo que está de alguna manera frisado, está en un proceso de revisión, de análisis. Es un acuerdo que se firmó, si mal no recuerdo, el año pasado o el anteaño pasado, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue un acuerdo general de principios. La letra chica, por supuesto, no había sido aprobada porque requiere todavía homologaciones de parte de cada país y tratamientos por parte de los parlamentos de cada uno de los países. ¿Pero qué implica de ponerse en marcha este acuerdo tal como fue firmado? Bueno, implica una reprimarización de las economías sudamericanas. Acá, cuando decimos reprimarización, significa que nuestros países se hacen aún más especialistas en la producción de materias primas agropecuarias para ser puestas a disposición del mercado internacional. Especializándonos en la producción de materias primas para la importación de manufacturas industriales provenientes de Europa. ¿Cómo se logra esa reprimarización de la economía? Ustedes recuerdan que hay 3 sectores productivos. En cómo dividimos o cómo desagregamos al sistema productivo de un país en sector primario, sector secundario y sector terciario. Sector primario, fundamentalmente las producciones que tienen de materias primas, pueden ser agropecuarias, de la silvicultura y la pesca, de la minería, de la forestación. Secundario, cuando decimos del sector secundario, es el sector básicamente transformador de esas materias primas, las manufacturas que pueden ser de origen agropecuario o manufacturas de origen industrial, como los productos tecnológicos que tienen un alto componente de valor agregado, y el sector terciario, que es el sector de los servicios, educación, salud, servicios financieros, intermediación financiera, bancos, bueno, transportes. Reprimarización significaría que nuestros países se hacen más dependientes de las exportaciones de productos primarios porque es en lo que están orientando la especialización del propio sistema productivo. ¿Cómo se logran esas reprimarizaciones? Bueno, disminuyendo los aranceles aduaneros a los productos industriales de afuera y obteniendo cuotas de exportación para los productos agropecuarios en los países desarrollados o industrializados. ¿Qué también implica este acuerdo? Implicaba supresión de las preferencias en compras públicas para empresas nacionales. Ustedes saben que en las licitaciones que lleva a cabo el Estado hay siempre un puntaje adicional que obtienen las empresas locales frente a las competidoras extranjeras. Bueno, esa preferencia se suprimiría en las licitaciones de los estados nacionales, provinciales y municipales de nuestro país, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, que somos los 4 países que integramos el Mercosur, con Venezuela como un país integrado, pero ahora con cláusulas de exclusión. Y desregulación naviera en mares y ríos para el acceso de la flota mercante europea, con la disminución de tasas aduaneras fluviales. Es decir, ¿qué es lo que querría graficar con esta intervención? Bueno, que hay poderosos intereses en el escenario de tensiones geopolíticas actuales, sobre todo de los países desarrollados de Occidente, por ávidos de incorporar sus productos industriales, lograr los desmantelamientos de las barreras, de las limitantes al comercio internacional en los países menos favorecidos, más subdesarrollados. Lo que hay es una fuerte presión de las principales potencias del mundo por proteger sus propios
mercados internos, sobre todo de los países industriales, sus mercados internos productores y de sus sistemas productivos, productores de manufacturas, es decir, proteccionismo industrial y una fuerte presión para volcar esa producción excedente en los países del tercer mundo. Y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un emergente de ese escenario de tensiones geopolíticas al que hacía referencia. Sin llegar a ser un proyecto hegemónico con capacidad de disputarle a Estados Unidos el liderazgo o a China el liderazgo, la Unión Europea también tiene su comunidad de intereses, sus burguesías industriales centenariamente conformadas, que buscan un lugar en el escenario internacional para la inserción de los productos y la protección, ¿no es cierto?, de los mercados internos y a su vez, por supuesto, la salvaguarda de sus tasas de ganancia. ¿Cuál es la situación ahora en nuestro país para hacer ya el cierre? Bueno, hay un aparente retroceso en términos políticos de los movimientos progresistas que cuando estuvimos estudiando en las últimas clases vimos en nuestra América estos proyectos nacional populares de transformación en varios países. Vimos el caso de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, pero también el Brasil de Lula. Entonces se puede observar un retroceso político de estos movimientos progresistas, un incremento de la conflictividad social. Veamos el caso de Chile durante todo el año pasado, con fuertes protestas por reformar, introducir reformas a la actual vigencia del marco constitucional. Bueno, ayer, como ustedes saben, hubo elecciones en Chile, hubo elecciones, en realidad fue una elección para definir la propuesta de una reforma constitucional. Fue un referéndum constitucional, como se lo suele denominar en la jerga legal, vinculado justamente a esto, a introducir reformas en el andamiaje legal e institucional de Chile, que tiene como máxima expresión la Constitución Nacional sancionada durante el régimen militar, la dictadura militar de Pinochet, que todavía aún hoy rige en ese país. Perdón. Bien, hubo una desarticulación de los espacios supranacionales de integración regional estratégica, como la CELAC, como la UNASUR, que eran espacios de encuentro de los liderazgos de nuestros países, conformados durante este periodo que estuvimos analizando en las clases pasadas, a las que hice referencia, de auge de los movimientos nacional populares. En Brasil tuvimos la destitución de Dilma Rousseff, la proscripción de Lula da Silva, el triunfo de un general al mando del gobierno con un gabinete absolutamente cooptado por las fuerzas y por los representantes militares. En Bolivia un golpe de Estado con la destitución de Evo Morales. Bueno, hubo un regreso al poder del MAS, el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el 18 de octubre pasado. En Chile el referéndum por la reforma de la Constitución, que ocurrió ayer. En Uruguay la derrota del Frente Amplio. En Ecuador el exilio de Rafael Correa. En Venezuela con una complejidad económica y política muy grande. Bueno, no hace falta que les relate los elementos que caracterizan la situación de Venezuela, que están al alcance de cualquiera. Pero entonces, en este escenario de disputa de proyectos hegemónicos, también en nuestro continente, en nuestra América, hay un escenario de disputa de proyectos. Esto es lo que les quería hacer ver y hace a la vigencia, regresión, regreso nuevamente de esto que, nuevamente recuperando a Diamant, a Marcelo Diamant, tiene que ver con el péndulo y esas posiciones tan antagónicas marcadas por los movimientos nacional popular por un lado, con las políticas neo-keynesianas y estructuralistas, y las oposiciones de ese péndulo marcadas por las teorías ortodoxas, el neoliberalismo y los sectores concentrados de la economía. Bien,
¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, que quieran sumar? Yo pasaría, dicho esto, desarrollado este contexto internacional en el que, bueno, con mucha dificultad estamos navegando, ¿no es cierto?, como países, con tantas idas y venidas, con tantas marchas y contramarchas, con tantas dificultades. Me parece importante leer, hacer una lectura crítica y poder leer lo que está ocurriendo en los escenarios internacionales, ustedes como trabajadores sociales, porque los movimientos populares, los sectores sociales con los que ustedes van a trabajar, sobre los que ustedes van a intervenir, son justamente los que aglutinados, agrupados, condensados, promueven, enfatizan, despliegan estos proyectos políticos después que cristalizan a nivel global, local, nacional. Entonces, leer, tener el termómetro de qué es lo que está pasando en términos regionales, nacionales y globales es muy importante para entender también ese devenir. Julio, no sé si querés decir algo, paso ya a la clase de hoy, digamos, al tema de problemas macroeconómicos de nuestro país. Muy brevemente, Matías, para comentarles... Yo no te escucho, Julio. Por hola, lo menos. hola. No sé si los demás... ¿Ahí se escucha? ¿Ahora sí? Ahí se te ¿Ahora quiere... se escucha? A ver. ¿Se escucha bien ahí? ¿Están escuchando? No, Julio. ¿No? Todos te escuchan, menos yo. Está bien, todos te escuchan menos yo, no hay problema, dale. Yo no te escucho, Sí, pero dale. Me parecía, completar brevemente que lo que está intentando hacer Matías es mostrar la inserción de la Argentina en la economía mundial. Estamos en la parte 4 del programa, estamos viendo economía argentina y obviamente la economía argentina es parte de la economía mundial. La Argentina es parte del sistema capitalista. Entonces Argentina, cuando se constituye como tal, porque lo que hoy llamamos Argentina recién se concibe así, de ese modo, desde 1880, cuando la conquista del desierto, cuando se integra el territorio nacional como un solo país, cuando se capitaliza la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires es el puerto que vincula a la Argentina con el mundo en aquel momento. Hoy, quizás un puerto más importante que el de Buenos Aires, que vincula a la Argentina con el mundo, es el de Rosario. Entonces, lo que estamos discutiendo es cómo se inserta la economía argentina en la economía mundial. Y la economía mundial es capitalista desde hace mucho tiempo. Argentina, desde que es Argentina, tal como la concebimos hoy, en 1880, está subordinada a la hegemonía del capitalismo mundial, que es con Gran Bretaña. Por eso hay que ver cómo fines del siglo XVIII, siglo XIX, lo que hay es una penetración desde las famosas invasiones inglesas hasta la presencia de frigoríficos británicos, ferrocarriles británicos, bancos británicos. Lo que hay es que la Argentina se inserta en el mundo capitalista de manera dependiente a la hegemonía británica. Lo que Matías ha precisado es que luego de la Segunda Guerra Mundial se consolida un cambio de hegemonía en el mundo a manos de Estados Unidos. El capitalismo mundial pasa a ser liderado por Estados Unidos. Y si alguna vez ustedes profundizan la economía argentina, van a ver que a partir de 1920, 1930, desembarcan en la Argentina empresas estadounidenses. O sea que empieza en 1920, 1930, 1940 un trasvase de la hegemonía británica a manos de la hegemonía estadounidense. Un tema que se consolida
luego de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso Argentina se inserta desde 1945 en adelante en el sistema mundial de manera dependiente de la economía capitalista liderada por Estados Unidos. Y ahora, para no hacerla muy larga, lo que se ve es que hay una disputa de la hegemonía productiva, económica mundial entre China y Estados Unidos. Son las dos grandes potencias, por eso ese video que mostró rápidamente Matías es muy interesante, porque muestra cómo en muy poquito tiempo apareció de golpe China en el sistema mundial. Y eso hay que verlo en Argentina. Es más, les comento, estos últimos días, Brasil, que históricamente es el socio comercial más importante de la Argentina, acaba de firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Porque Estados Unidos está muy interesado en que China no tenga acuerdos con Brasil, con México, con Argentina, con América Latina, porque son crecientes los acuerdos de China con los países latinoamericanos. Estados Unidos quiere hacer base en la región, no quiere que le quiten el poder que tiene sobre la región. Y ve que China está avanzado a pasos gigantescos. Si ustedes vieron hoy algo de tele o escucharon radio, van a ver que a propósito del tema del dólar, el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, dice que para mejorar la posición de las reservas internacionales estaría por afirmarse una operación financiera de Argentina con China. Aunque ustedes los sobrepase el tema, es lo que se llama el swap que Argentina tiene firmado con China. Pero más allá de tecnicismos, Argentina está acudiendo a búsqueda de apoyo en China. Por eso es muy importante lo que Matías acaba de enfatizar, porque lo que estamos queriendo mostrarles a ustedes es cómo se inserta Argentina, lamentablemente de manera dependiente en la economía mundial. Y en todo caso, lo que sugirió Matías es que en la primera década del siglo XXI, lo que tuvimos fueron unos intentos de manejo autónomo de las relaciones internacionales en la región. Y eso es muy importante, porque no tiene que ser eterna la dependencia argentina de la economía mundial. A lo mejor alguna vez, y ese es el proyecto que nos puede interesar a todos, Argentina, junto con los países vecinos de América Latina y el Caribe, pueda desarrollar un proyecto económico propio, autónomo, independiente, no subordinado a las hegemonías del mundo capitalista. Pero bueno, lo que nos toca ahora en esta etapa es aprender cómo ha evolucionado históricamente la inserción de la Argentina en la economía mundial. Bueno, adelante, Mati. Gracias, Julio. Justamente, Julio estaba haciendo referencia recién a la inserción temprana de nuestro país en el capitalismo internacional y como un país dependiente de esos flujos. Bueno, en la clase que teníamos previsto para hoy, vamos a ver cuánto podemos desarrollar porque no nos queda demasiado tiempo, siempre estamos cortos con el tiempo. Yo les voy a compartir ahora justamente eso, porque vamos a arrancar en referencia, ¿no es cierto?, retomando esa cuestión. Bien, yo lo que me interesaba tratar de repasar rápidamente son algunos aspectos estructurales de la economía de nuestro país, algunas características estructurales. Como la primera de ellas es la que ya Julio estuvo explicando, no me voy a detener, solamente voy a mostrar los gráficos para adornar y graficar lo que Julio estuvo desarrollando. Pero bueno, la temprana inserción en la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas, dependencia externa de productos industriales como consecuencia de ello. Esto que pueden haber sentido nombrar, sobre todo en los últimos años, estrangulamiento externo o ciclos de stop and go. También lo pueden haber sentido nombrar como restricción externa. El cuarto aspecto es la alta extranjerización de nuestra economía. Otro aspecto es la concentración, la alta inflación
pobreza y desigualdad como dimensiones o características estructurales de la dimensión socioeconómica, y el empate hegemónico como una categoría claramente política. Bueno, esto es lo que estuvo explicando Julio recién. Infraestructuras del sistema ferroviario radial con concentración en Buenos Aires y en Rosario, pero también de telégrafos, puertos, silos, frigoríficos, todo concentrado en la región pampeana. La mano de obra también al servicio de la producción agropecuaria de este país agroexportador, con inmigración proveniente especialmente de países tradicionalmente agrícolas, países meridionales de Europa. Recursos naturales al servicio de la producción agropecuaria, el quebracho acá en el norte de Santa Fe, habrán estudiado, para la producción de durmientes del ferrocarril y para el tanino para las curtiembres, la campaña del desierto para incorporar tierras de cultivo y tecnologías, también el aparato tecnológico desarrollado para esta actividad. Bueno, acá un mapita de cómo fue avanzando el sistema ferroviario de nuestro país, en esta forma radial que adquiere con la concentración en los puertos del litoral. La red ferroviaria, como ven, con este embudo concentrado en Buenos Aires, con ese cuello de botella que es Buenos Aires y Rosario. Esta es la red hacia 1960 que llegó a tener 50.000 kilómetros de longitud. La mano de obra que les decía, especialmente proveniente de países meridionales, de climas templados, Italia, España, eran los inmigrantes que llegaron a nuestro país, que tenían en esos países ya un vínculo con la actividad agropecuaria, con la producción rural, no eran especialmente ingleses o alemanes o holandeses los que inmigraron a Argentina, que eran economías industriales, tempranamente industrializadas, sino que los que vinieron a nuestro país son, como les decía, estos inmigrantes de países más pobres y también con un sistema productivo asimilable al de nuestro país. Los recursos naturales, puestos a disposición del sistema agroexportador. Fíjense las cifras de deforestación en nuestro país, con 106 millones de hectáreas en 1914 de bosques nativos, y la reducción, ya sea para alimentar durmientes de ferrocarriles o expandir las zonas agrícolas, hasta los 44 millones de hectáreas en 2017 de bosques nativos en la actualidad. Están las fuentes en todas las filminas, así que si después quieren detenerse a ver la fuente y ahondar en esa fuente de información, no hay problema, cuando la subimos lo revisan. Bueno, la campaña del desierto también, que fue nuestra acumulación originaria en términos de Marx, en términos de categoría marxista, fue nuestro proceso de acumulación originaria en la que el Estado como organización política pone los recursos económicos y militares a disposición de la apropiación de tierras, el despojo de tierras, la expulsión de los milenarios habitantes y genuinos habitantes de esas tierras que eran nuestros pueblos originarios, para ser repartidas entre los integrantes de la élite política y económica de la época. Entonces el Estado al servicio prácticamente de una élite, porque utilizando recursos públicos y un ejército federal se despoja de los medios de producción a los habitantes que las tenían, que las ocupaban, para entregárselas a una reducida facción, a un reducido número de habitantes de nuestro país. Cerca de 2.000 personas se quedaron, 2.000 personas, se quedaron con más de 40 millones de hectáreas entre 1876 y 1903, de las 278 que componen nuestro país. Este es el incremento en el valor de la tierra entre 1888 y 1911, cuando hablamos de los recursos naturales puestos al servicio del sistema productivo agroexportador. Bueno, valorización de esas tierras en estos porcentajes, aumentó el valor de ese recurso
a raíz de la campaña del desierto y de la infraestructura de transportes que desarrolló el Estado o los inversores privados a cambio de beneficios públicos, pero que eran capitalizadas. Esto es plusvalía de la tierra capitalizada por los propietarios, por los latifundistas, por bueno, nuestra aritocracia terrateniente, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo aspecto que se deriva del anterior, que es como contrapartida de ser un país agroexportador, la dependencia externa de productos industriales. Entonces, tenemos una temprana inserción de Argentina en el concierto internacional y en el capitalismo global como productor de materias primas y una dependencia externa de productos industriales. Hubo un proceso incompleto de industrialización que ustedes estudiaron durante buena parte del siglo XX, con las industrializaciones sustitutivas de importaciones, pero, como les digo, procesos incompletos, dando como resultado una fuerte dependencia externa de los productos importados. Entonces, durante la fase justicialista, el desarrollo de industrias livianas, productoras de bienes de consumo final, con la fase desarrollista, cuando decimos esto, una industrialización incompleta, porque hubo una fase desarrollista que intentó desarrollar la industria pesada o de bienes de capital, esto las máquinas para hacer máquinas, pero nuevamente la posición opuesta en el péndulo de Diamant con cuando sobrevienen los golpes militares, el del 76 y las sucesivas crisis económicas de hiperinflación, la crisis de 2001, la crisis de la deuda del año 82, que nuevamente desarticulan los avances, implican retrocesos en los procesos de industrialización que se habían logrado. Mati, Sí. Mati, después corregí el paréntesis, dice 1345 y es 1945. Perdón, sí, muy atinado, sí, perdón. Si no tenemos peronismo desde 1300. Desde el medioevo. Bueno, ¿qué ocurre con este sistema industrial tan desarticulado? Bueno, ocurre que cuando tenemos procesos de desarrollo económico, cuando tenemos momentos de auge, de crecimiento económico, se requieren importar materias primas, pero sobre todo insumos industriales o maquinarias para sostener ese crecimiento económico. Y esa importación, porque justamente no carecemos de unidades productivas que desarrollen esos productos, esas materias primas en nuestro país. Entonces debemos importarlos para alimentar ese tejido industrial tan desarticulado, tan descompuesto, tan incoherente, tan heterogéneo. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, se requieren divisas para importar, porque hemos estudiado en la unidad 2, compañeros, ustedes recuerdan, balanza comercial, hemos estudiado balanza de pagos, hemos estudiado sistema financiero, hemos estudiado la paridad de nuestra moneda con las divisas internacionales, la proporcionalidad de nuestras monedas local con las divisas internacionales. Se requieren divisas, monedas extranjeras para importar esos bienes industriales que requiere nuestro sistema productivo. Y escasean las divisas. Las divisas se obtienen por, revisemos la unidad 2, por exportación de nuestros productos, exportando al resto del mundo, al mercado mundial, lo que nosotros producimos. Y recuerden en la unidad 1, hemos estudiado la tendencia decreciente de los productos agropecuarios en sus precios. La tendencia decreciente del precio de los bienes agropecuarios y la tendencia creciente de los precios de los productos industriales. Entonces, nos encontramos con una escasez estructural de divisas porque nuestros productos en el mercado mundial tienen una tendencia históricamente decreciente en sus precios. Bien, estas filminas las pueden ver, pero acá estamos retratando la dependencia externa de los productos industriales.
Este estrangulamiento externo es esto que estoy refiriendo, la escasez de divisas, de monedas extranjeras, de dólares fundamentalmente, para poder importar los bienes, los productos, los insumos que requiere nuestro aparato industrial tan desarticulado, tan incompleto. Se denomina estrangulamiento externo, como les dije, restricción externa, esta falta de divisas para sostener el normal funcionamiento del sistema productivo con las importaciones de los bienes e insumos que se necesitan. Ciclo de stop and go es esto, es un ciclo de parar y continuar, de marcha y contramarcha, de primera y punto muerto, por decirlo de alguna manera. Como ese auto que está tironeando y que no termina de arrancar, bueno, ese es el fenómeno que se puede, con el que se puede denominar la trayectoria del proceso de crecimiento, que lo podemos ver en esta filmina de aquí, con caídas y subidas, por lo general relacionadas esos periodos de crecimiento con el aumento en los precios de ¿qué? Y de los productos agropecuarios. Cuando crece el valor de la soja en el mercado mundial, pero en otras épocas del trigo, del maíz, del girasol, bueno, tenemos coyunturalmente más divisas, más dólares por haber exportado eso que está más valorizado en el mercado internacional, para poder importar los insumos necesarios para el desarrollo industrial. Entonces ahí tenemos crecimiento y nuevamente caída cuando bajan los precios internacionales de los productos agropecuarios. Bueno, quiero pasar rápidamente estos aspectos. Esta coyuntura de estrangulamiento, mejor dicho, esta estructura de estrangulamiento externo, de restricciones de divisas, de restricciones externas, genera esto. Cuando el gobierno, a través de las autoridades monetarias, intenta regular el mercado de cambios, justamente en el que se transan las monedas locales, el peso por los dólares, poniendo limitaciones al público para acceder a esa moneda que escasea y que se necesita con imperiosa necesidad para atender necesidades del aparato productivo, privilegiar esas necesidades frente a las ganas de tener dólares guardados en el colchón. Bueno, ¿qué ocurre? Explotan las formas alternativas de acceder al dólar, por supuesto, a valores más altos, porque un bien escaso que se demanda mucho, tenemos hoy, bueno, el valor del dólar mayorista, el valor del dólar minorista, el valor del dólar ahorro, el valor del dólar ilegal, el dólar bolsa, el contado con liqui, el dólar futuro, son todos estrategias que se utilizan para acceder a ese dólar libre, sin regulaciones, por supuesto a un precio más alto porque escasea, por esta restricción externa estructural que tiene nuestra economía. Acá están las cotizaciones al viernes pasado de las distintas variantes del dólar. Bien, alta extranjerización es otra característica de la economía de nuestro país. Esto significa que nuestros empresarios industriales nacionales, nuestros capitalistas locales, no se han preocupado especialmente por reinvertir las utilidades, los excedentes del proceso productivo, del proceso económico en nuestro país, sino de extranjerizarlos, y lo que tenemos es predominio, en cambio, de capitales internacionales extranjeros que vienen a nuestro país, primero, como dijo Julio, británicos, después norteamericanos, para desarrollar la infraestructura productiva y, por supuesto, llevarse los dividendos al exterior. Cambiar esos pesos que obtienen por vender los productos en el mercado que fabrican acá esas empresas internacionales, digo General Motors, digo las tecnológicas en general, las Hewlett Packard, las que ensamblan celulares en Tierra del Fuego, venden esos bienes en nuestro país al mercado interno, obtienen pesos, los pasan a dólares y se los llevan afuera. Eso es alta extranjerización. Acá están los gráficos que lo acompañan. También la alta extranjerización de la tierra. Tenemos 15 millones de hectáreas en nuestro país bajo dominio de propietarios extranjeros. De las 33 millones, piensen que hay 33 millones de hectáreas que fueron cultivadas en la campaña 2017-2018. No todas, por supuesto, no son estas, de esas 33 no son exactamente que se desprenden las 15, pero para tener un registro del volumen, 33 millones son las hectáreas que se cultivan y 15 millones de hectáreas en nuestro país están
en manos de propietarios extranjeros. Concentración es el otro aspecto fundamental de la economía de nuestro país. Quiero decir, concentración de la propiedad de la tierra, como estuvimos viendo, pero también de las empresas, con monopolios y oligopolios. Acá están los gráficos que lo avalan. Yo no quiero detenerme, pero los pueden revisar cuando estén las filminas subidas a comunidades. Bueno, alta inflación, no hace falta que lo describamos. Pobreza y desigualdad como otro aspecto estructural de la economía de nuestro país, con ciclos de crecimiento exponencial. Fíjense acá, en 2001, por ejemplo, en 89 con la hiperinflación, otro crecimiento exponencial de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país. Y, bueno, acá con algunos gráficos de cómo estuvieron evolucionando indicadores sociales en los últimos años. Pobreza e indigencia en Rosario, estos son indicadores de Rosario, 41,8 de pobreza. Casi 1 de cada 2 vecinos de la ciudad es pobre por ingresos hoy en nuestra ciudad. Demanda de empleo, personas que tienen un trabajo pero no les alcanza para subsistir y deben buscar otro. Población desocupada, con cerca de 18% de desempleo. Fíjense que se duplicó la desocupación desde el cuarto trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2020. Y esta categoría con la que yo quería cerrar la clase de hoy, que es la de empate hegemónico, que tiene que ver en definitiva con recuperar eso que decía Diamant, esto que estuvimos viendo de las marchas y contramarchas en nuestra América, en Latinoamérica, de proyectos alternativos, pero también de proyectos de disputa permanente, al acecho permanente, los proyectos neoliberales, concentradores, en permanente disputa y al acecho de los poderes populares. Diamant no lo denomina con esta denominación, no lo llama con esta denominación de empate hegemónico, pero es una categoría política perfectamente asimilable. Empate hegemónico es una categoría de la ciencia política de la que han hablado, está derivada de Gramsci, pero la han trabajado muchos historiadores, Romero, Portantiero, en nuestro país, y habla de esto. En definitiva, esto es textual del texto de Diamant que ustedes tienen para leer, con estos cambios que dice Diamant tan bruscos y tan frecuentes de la política económica, con la corriente popular que refleja las aspiraciones de las grandes masas de la población y las políticas ortodoxas que reflejan el pensar, el sentir de estos sectores concentrados de la economía. Y cuáles son las consecuencias y las posibilidades de transformación de una y otra y las causas del fracaso. Bueno, compañeros, no me quiero extender más porque ustedes tienen el PowerPoint a disposición en comunidades. Yo ahora lo voy a subir inmediatamente y también van a tener esta clase en YouTube, también subida para los compañeros que no pudieron estar hoy presentes. No tengo mucho más para agregar, simplemente que me parece importante recuperar estas categorías y que como futuros trabajadores sociales manejen, se apropien de estos conceptos y de esta lectura crítica, fundamentalmente una lectura crítica de la realidad. Hay que apelar a las distintas categorías de análisis. Hoy hicimos el ejercicio con con la categoría de empate hegemónico. Antes estuvimos revisando las categorías también, que son construcciones, abstracciones de modelo de acumulación. Bueno, lo importante es que sepan que son categorías que nos permiten codificar, mejor dicho, decodificar la realidad. De alguna manera, leer, ver, observar la realidad con, como les dije en la anterior jornada, con esas vetas, con esos colores, con esos ángulos, con esos relieves que nos propone la lente de la categoría de análisis que utilicemos. Espero que les haya resultado de utilidad el ejercicio. Yo con esto estoy culminando, les quedan 2 clases para cerrar el año y estaríamos con esto ya finalizando el acompañamiento pedagógico que hemos atravesado
en este accidentado 2020. Julio, no sé si querés decir algo más. Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegamos. Hasta la próxima. Los esperamos el lunes que viene con una nueva clase sincrónica que pueden ver. La temática va a ser pobreza, indigencia, indicadores sociales en el cronograma. Va a estar esa clase a cargo de la profesora Silvana. Hasta el lunes que viene, entonces. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Adiós. Gracias.